señor secretario general electo y saliente Coti Pimpe, demás dirigentes. A Coti y Pimpe los conocemos hace muchos años, muchos. Se podría decir, aunque soy más joven que Pimpe, los vi nacer a los dos aquí. Libramos grandes jornadas en la construcción, junto a Juan Gil, que para ese entonces compartía con otros, siendo un muchacho, en el sindicato de albañiles en la Pedro de Hungría. Pero como bien dijo Coti, en este local, y como dije la última vez que estuve, en una casa de madera, muy destartalada, aquí nació mi vida en relación con los trabajadores. Porque cuando llegué de París, capital de Francia, le pido excusa porque vine hoy más por el compromiso con Pimpe y con ustedes, pero llevo 3 días con esta gripe, oiga, que parece ser que mata gente. Sucede, cuando llegué de París, yo tenía 25 años. Entonces me pidieron en Utesa, que también hacía, que le diera clase allá a los estudiantes. Pero el segundo día que fui a dar las clases, y estoy hablándole a los estudiantes, me detengo y le pregunté a 2 muchachas si ellas sabían, si podían decirme de lo que yo estaba hablando. Las 2 no pudieron decirme, porque estaban hablando. Entonces ahí mismo dije que hasta ese momento ya yo seguía siendo profesor, cogí y me fui. No terminé la clase. En el trayecto del camino, como yo no tenía carro, me fui caminando a mi casa porque quedaba frente al ayuntamiento de Santiago, el local. Y ahí me vino la idea que por qué perder tiempo con esa gente y no hacer un curso para formar dirigentes sindicales. Santiago no conocía en sí eso, muy pobre. Algunos que tenían una influencia de los movimientos revolucionarios del mundo, como el caso de Mario Robles, era una excepción, pero después casi ninguno. No se conocía eso de abogados que defendieran obreros, muy poco también. Y aquí iniciamos un seminario, como dijo Coti, por espacio de 2 meses. Preparamos 40 trabajadores y trabajadoras. Forjamos el embrión de lo que se iba a convertir en la edad de oro del movimiento sindical. Florecieron sindicatos por toda parte. Ese sindicato de tabaqueros, de Tamboril, de 1000 batallas, con Mario, con Rivas, con Carlos Rivas, sindicatos en la tabacalera, aunque existía, pero se remozaba, sindicato de la menta, y ahí vino Zona Franca, comenzó Zona Franca, estamos hablando del 73 al 74. A la clausura de ese evento, que aquí hay personas presentes, todavía Juan, dígale su nombre, Ramón Rafael Rodríguez, todavía conserva su certificado, que lo entregó el doctor Salvador Jorge Blanco y el doctor Nilo Veras y la licenciada Olga Veras. Pero hay un pasaje simbólico. Hay un pasaje simbólico
ese seminario. Y es que una noche tenía una galería, el local, ¿verdad? Una noche, impartiendo las clases, los trabajadores pagaban 50 centavos semanal para comprar la pizza, comprar las cosas, el papel. Nos enteramos que un personaje de la historia de nuestro pueblo andaba por aquí, por esta calle cercana, y nosotros nos permitimos irle a buscar y pedirle que viniera a hablarle a los trabajadores. No sé si te acuerdas de ese personaje. Y ese personaje que visitó este local y le habló a los trabajadores por media hora, tomó media hora, no fue nada más ni nada menos que el hombre de mayor fuerza moral del siglo XX que conoció la política dominicana, Juan Bosch. Visitó este local. Pues bien, después de la historieta, yo escuché al secretario general entrante, lo escuché a usted. La situación es más grave de lo que ustedes se imaginan. Y es más grave porque no hay una estabilidad contractual en el mundo de la construcción. Y no hay una estabilidad contractual porque el derecho del trabajo lo han ido deformando. Desde el momento mismo en que un trabajador empieza a prestar un servicio bajo la dependencia económica y subordinación jurídica, automáticamente nace el derecho a la seguridad social. El que sean trabajadores ocasionales o móviles, esos son términos ya hoy muy relativos. Porque desde que un trabajador trabaja 15 días, un mes, y vuelve y trabaja, ya se está caracterizando. El problema de los haitianos es más grave de lo que ustedes se imaginan. Pero la respuesta no está en si el haitiano me quita o no me quita el trabajo. Porque entonces los alemanes pudieran decir eso de los franceses. Y los franceses podían decir eso de los españoles. Y ocurre que podían decirlo porque todos los días millones de hombres y mujeres cruzan la frontera de esos países, de un lado a otro. Pero ellos no lo dicen. Porque todos están en el mismo derecho de igualdad. El obrero francés que trabaja en Alemania es en la misma condición que el obrero alemán. Y tiene el mismo derecho de ocupar los mismos espacios. El obrero español también. ¿Y por qué? Porque hay un libre tránsito, no solo de capitales, sino también de trabajadores. Porque si hablamos que con un botón que yo poncho en una computadora con el internet, yo puedo trasladar desde Moscú a París 50.000 millones de dólares, es porque hay una libertad de tránsito del capital. Nada entonces sería más denigrante que impedir la libertad de tránsito de los trabajadores. Por eso es perverso el que los Estados Unidos hagan una muralla en la frontera con México para impedir el traslado, el tránsito de los trabajadores mexicanos por toda la libertad. ¿Por qué? Porque los capitales americanos llegan sin pedir permiso al territorio mexicano. Es lo mismo. ¿Dónde está la clave, amados trabajadores? En definir bien las reglas del juego, en definir tratados internacionales bilaterales entre los dos estados. Hay un tratado del 52 que ojalá lo estudien cuando Trujillo, para resarcir la matanza del 37, firmó ese tratado, que nunca lo aplicaron, pero es una joya en derecho. Ahora, ¿qué ocurre? Que
que en la medida en que Haití siga siendo un país atrasado, los haitianos van a emigrar. Le pongan guardias, le pongan barreras, le pongan, porque todo el mundo busca la subsistencia. Eso pasa con los nicaragüenses hacia Costa Rica, los de Guatemala hacia México, los de México hacia Estados Unidos. Miren cómo van subiendo.